Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la Escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. A dar gracias, o al menos ese es el lema que coloca Pablo en toda la carta. Gracias se repite constantemente. En la última lección, si recuerdan, veíamos cómo podemos dar gracias. ¿Qué significa dar gracias? ¿Cómo llevamos a dar gracias? ¿Qué es el agradecimiento? Cuando leemos la Biblia, una de las cosas que nos quiere enseñar Dios a través del apóstol Pablo aquí es cómo aprendemos nosotros a dar gracias, no solamente a Él, sino también a todas las personas y a los seres humanos, los cuales de alguna u otra manera nos forman, nos ayudan y nos proveen a nosotros. Uno de los pecados que más duelen, vemos en el Antiguo Testamento, es el malagradecimiento. El hecho de malagradecerle a Dios lo que Él tanto nos ha dado. Y se puede ver a través del tiempo. Los profetas, por ejemplo, el profeta Malaquías, habla acerca de que ellos están adorando a Dios, le están dando a Dios los sacrificios, pero el nivel del sacrificio es muy bajo, porque le están dando los animales perniquebrados, con manchas, con arrugas, y esto es algo que ellos pensaban, bueno, ya se lo estoy dando a Dios, es suficiente, debe de estar Dios satisfecho con lo que le he dado, y la realidad es que no. Por eso el profeta dice, trata de darle esto a tu rey, trata de darle esto a tu padre. Si le das esto a tu príncipe y él te lo acepta, te darás cuenta de lo que realmente estás haciendo conmigo. El hecho de que Dios no tenga esa voz y de pronto cuando nosotros le damos gracias, imagínate tú si le estás dando gracias o le estás agradeciendo y se la estás dando mal, que saliese una voz del cielo que te diga, no, así no es como lo debes de hacer. Esto no es lo que te enseñé que hicieses. Y es que la realidad es que uno debe de aprender a dar gracias y uno debe de enseñar a sus hijos a dar gracias. Es un concepto muy interesante.
Entonces, en esta carta, en este concepto de aprender a dar gracias, una de las cosas que vamos a ver y que hemos ya empezado a ver es el concepto el proceso del agradecimiento. ¿Cómo llevamos nosotros a procesar el agradecimiento? No agradecemos conforme pensamos, y esa es la primera parte que tenemos que remover de nuestra mente. No vas a agradecerle tú a Dios o a la gente conforme tú piensas, porque nuestro nivel de agradecimiento está basado en nuestra experiencia y también en nuestro nivel de benignidad y de bondad. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno hace algo por alguien, uno va a agradecer basado en lo que aprendió de los que lo criaron. En ese nivel vas a agradecer. O vas a agradecer basado en tu don de benignidad. Esto es, si tú eres una persona tacaña, así vas a agradecerle a Dios y así vas a agradecer a los seres humanos. El nivel de benignidad y de bondad tiene que ver con ello. Pero si vemos el proceso, una de las cosas que vamos a aprender es que en el proceso de agradecimiento hay 7 pasos. Y en estos 7 pasos lo que vamos a observar es que cada uno de ellos es totalmente importante para comprender, para hacer. Aquí en Tesalonicenses habla del agradecimiento no solo a Dios, sino del agradecimiento al cónyuge, del agradecimiento a la sociedad, a los gobernadores, del agradecimiento a los que te ministran, a los que te presiden. Habla del agradecimiento constantemente, aunque todo está enfocado en Dios. ¿Cómo agradecemos nosotros a ellos? Es cómo agradecemos nosotros a Dios. Y entonces, si lo viéramos, lo veíamos la vez pasada, me gustaría basarlo en lo que hace el rey David, que hace uno de los salmos más bellos, que es el Salmos capítulo 100. Y en el Salmos capítulo 100 se ven los 7 pasos del proceso del agradecimiento. Y en estos pasos tú te das cuenta cómo se agradece a Dios. Aunque el apóstol Pablo, como veíamos ahí en Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2, dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y luego, como veíamos ahí también en el versículo 7, 6 y 7, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar a los cielos, de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús quien nos libra de la ira ¿qué? De la ira venidera. Y este es el concepto por el cual el apóstol Pablo estaba dando gracias. Pero vamos a ver estos 7 pasos, estos 7 niveles, y vamos a ver cómo se va elevando. Reiteramos, aunque los niveles están enfocados en Dios, estos se pueden utilizar con los seres humanos, con la gente, porque es la forma. Nosotros vivimos en una sociedad, hermanos, en la que agradecemos conforme a lo que pensamos. Conforme a lo que pensamos. Si tú ves la Biblia, por ejemplo, cuando dice dar honor a quien honor merece, dice la Escritura, ¿verdad? Vivimos en una sociedad en la que no se le da honor a quien honor merece. Esto es, enseñamos a nuestros hijos a que la gente, la cual hace algo por nosotros, lo hace por una remuneración. Y nosotros, por lo tanto, no tenemos que darles nada, porque les pagan para hacer eso. Y por lo tanto, nuestros hijos muy pocas veces aprenden a decir gracias por lo que se hace, porque ya no es una expectativa solamente, sino piensan que es un derecho, cuando no saben que la verdad es que tiene que ver totalmente con bondad. Entonces, en el Salmos, en el capítulo 100, van a poner un separador aquí en Tesalonicenses, vamos a rezar un momento. Dice así la palabra de Dios en la lectura que dio nuestro hermano. Fíjate, ¿cuál es el proceso? Primero tenemos que comprender que Dios tiene el control de todo. Teniendo Dios el control de todo,
todo lo que nos pasa está bajo el control divino, sea bueno o sea malo. El estado en el que estamos está en el control divino. Esto es, si estamos pasando por enfermedad, está en el control divino. Si estamos pasando por salud, está en el control divino. Si estamos pasando por escasez, está en el control divino. Y si estamos pasando por muchísimas bendiciones, está en el control divino. Nosotros tendemos solamente a agradecer por lo bueno. Ese es el primer paso que tenemos que aprender. No solo se le da a Dios gracias por lo bueno en la vida. El patriarca Job nos lo enseña de una manera más bella cuando tiene esta conversación con su esposa. Su esposa, cuando todo le iba bien, estaba acostumbrada a darle gracias a Dios a través de lo que dice la Escritura. Sin embargo, Job le dice, no, solamente estaremos bien con Dios, o sea, solamente estaremos bien con Dios por lo bueno que hace, o estaremos también bien por lo malo que hace, o por lo malo que permite, porque no es malo, Señor. Entonces, en este estado, es la primera cosa que tenemos que aprender. Cualquier cosa en tu vida, sea buena o sea mala, tienes que aprender a entender qué es lo que Dios quiere para tu vida. Y ahí en el salmista, en el capítulo 100, dice así: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Este concepto del estado es este, ¿ok? Muchos miembros de la iglesia solamente siguen a Dios cuando las cosas les van bien. Solamente se reúnen cuando dentro de su mente todo cierra al punto de que, bueno, puedo ir y por lo tanto tengo que ir y voy a hacerlo, porque están agradecidos con Dios. Pero en el momento que empiezan a recibir pruebas u obstáculos, colocan sus obstáculos como excusas para ya no darle gracias a Dios. Y anulan en su razonamiento diciendo, yo le puedo dar gracias a Dios de donde yo quiera. Y esa es la falta de comprensión del estado. Para agradecerle a Dios vemos un proceso: el estado en el que estamos, el gozo, el reconocimiento, pero vamos a ver esta parte que es tan importante, que es ir y presentarse. Es tan importante, hermanos, ir y presentarse, porque si no lo haces, en tu mente estás agradeciendo, pero no es lo que Dios está enseñando. Nosotros lo hacemos con nuestros hijos, cuando alguien hace algo bien por ellos. Ve y dale gracias. Fíjate qué interesante. Cuando un señor o alguien le provee algo a nuestros hijos, cuando un hermano les da algo a nuestros hijos, ¿qué les decimos? Ve y dale gracias. ¿Por qué no simplemente el sentimiento del dulce que le dieron o el regalo que le dieron o aquello que recibió es suficiente? Si tú le preguntas al niño, ¿estás agradecido? Diría, sí, ve y dale gracias. Esa parte requiere una acción que requiere anular la pena, porque dice, no, yo no quiero ir, yo no quiero ir, tienes que ir. Estamos enseñándoles a agradecer. Entonces lo que hace el rey David es que coloca esto: ¿cómo estamos? ¿En qué estado estamos? Mira, regresemos a Tesalónica, ponemos un separador aquí, ¿ok? Regresemos un separador aquí, hermano. En la primera carta de Tesalonicenses, si regresamos, hermanos, fíjate cómo dice el capítulo 5. En el capítulo 5 dice así el apóstol Pablo, en el versículo 18, dice así: dad gracias en todo. O sea, dad gracias en lo que nos va mal, sí. Dad gracias cuando nos va bien, sí. Dad gracias cuando Jehová da, sí.
Y dad gracias cuando Jehová quita también. Fíjate qué concepto tan interesante, hermanos. Dad gracias, dice ahí, en todo. La respuesta es ¿por qué? ¿Por qué tengo que aprender a dar gracias en todo? Si mi estado está mal, ¿por qué debería yo de darle gracias a Dios? Porque esa es la enseñanza. Dad gracias, dice, en todo. ¿Pero por qué? Porque esta es la voluntad ¿de quién? ¿De Dios para quién? Para con vosotros, Cristo Jesús. Esto es, el estado en el que te encuentras es lo que Dios decidió para ti. Hay veces el estado en el que te encuentras sí es el resultado de lo que tú has sembrado. Pero tienes que darle gracias a Dios porque eso te permite ver cómo lo puedes hacer mejor. Un ejemplo sería, si estás pasando por escasez en tu vida, tal vez sea el resultado en la manera en que ofrendas a Dios. Porque si alguno siembra en escasez, ¿cosechará qué? En escasez es el resultado. Entonces tú dirías, bueno, tengo que dar gracias por esto, sí. Porque al dar gracias empiezas a reconocer. Y cuando reconoces, dices, ok, ya no quiero vivir así. Pero si nunca pasas por escasez, ¿cómo reconoces? Si nunca haces algo indebido, ¿cómo lo haces? Vamos a decir otro ejemplo. Vamos a decir que pecas. Y el pecado tiene una consecuencia. Dios perdona, sí, pero hay una consecuencia y la consecuencia se queda. Y esa consecuencia te hace sufrir, te hace sentir dolor. Y dices, pero ¿por qué Dios quiere que sienta dolor? Porque el estado de dolor te permite aprender de alguna u otra manera lo que significa el hecho de no sentir dolor, de felicidad. Como les decía yo a los hermanos apenas, nadie sabe que es feliz hasta que no lo tiene. Nadie sabe cuán feliz es hasta que está ausente de sí mismo. Piensa en tu niñez. ¿Cuánto tenías? Y eras feliz. Pero no lo sabías hasta que no, ¿qué? No lo tienes. Piensa en tu cónyuge cuando te provee de comer, te da de comer. Ya ni siquiera das gracias, ¿sabes? Das gracias a Dios por rutina, por hábito. Pero realmente das gracias. Fíjate tú cómo somos cuando vamos a un restaurante. A todos les decimos gracias. Y nuestra forma de agradecimiento está mostrada en una acción. Aún hasta les damos propina, algo que no se hace en Europa, pero aquí se hace. Le damos propina. ¿Y por qué le das propina? Es una acción de agradecimiento. Basado en lo que yo vi, voy a dar propina. Pero si mi experiencia es, bueno, para mí el porcentaje de 20 se me hace exagerado, el porcentaje de 10 se me hace exagerado, o no se me hace bueno lo que me dio, pues no le voy a dar ¿qué? Nada. Y a veces nos enojamos cuando los restaurantes ya colocan el porcentaje de propina dentro, ¿verdad? De lo que es el pago. Alguien le ha pasado eso y dice, ¿pero por qué me están cobrando la propina? Bueno, la razón es ¿por qué? Por toda la gente que no sabe agradecer. Porque si la gente supiera agradecer, los restaurantes no tendrían que hacer eso. Pero estamos viviendo en niveles de ¿qué? De que como la gente no sabe agradecer, ahora te hacen que agradezcas a la fuerza. Cuando no debería de ser de esa manera. Entonces, dad gracias a Dios en todo. ¿Pero por qué? Porque es la voluntad de Dios. Como quiera que estés en el punto de tu vida, tienes que darle gracias a Dios. Y si regresamos ahí al Salmos, dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría. O sea, ¿qué espera Dios? ¿Que vengamos y lloremos? Sí, está bien, pero espera Dios que nos alegremos. La pregunta es, ¿por qué Dios quiere que nos alegremos? Si mi estado, de alguna u otra manera, es tristeza, es lamentación. Porque el que se alegra frente al Señor, aunque está pasando por tristeza, acepta que el estado en el que está es la voluntad de Dios. Esto es, como dice ahí, servir a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. No le puedes dar gracias a Dios desde tu casa.
No sé quién te enseñó esa idea. No sé quién te la metió en tu mente. Está mal. Lo que estás haciendo es lo siguiente. Como el niño que le dice, vele a dar gracias. No, yo desde aquí le doy gracias. Es más, gracias. No, vaya y dele gracias. Vaya y salude. Y en esta cultura en la que vivimos, aprendemos a no dar gracias, a no agradecer, porque pensamos que esto ya es un derecho. Primero, cuando se pide algo, hermanos, se pide y cuando se recibe, uno está agradecido. Si se sigue dando lo mismo, hermanos, sin pedirse, uno piensa que eso ya es normal. Si se sigue dando eso, hermanos, o se deja de dar, uno se molesta porque ya es una expectativa. Ya piensa que es un derecho. ¿Sí te das cuenta, hermanos? Entonces, nuestro agradecimiento está basado en eso. ¿Cómo veía el pueblo? Basado en el estado en el que estaban, dice ahí, cantad alegres, fíjate cómo dice alegres, versículo 2, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, o sea, alegría, alegres, gozo. ¿Por qué? Porque cuando nos gozamos nosotros, aunque no nos vaya bien, estamos de alguna otra manera aceptando la voluntad de Dios. Lo digo de otra manera para las hermanas que cocinan. Hay un platillo favorito para tus hijos. Hay un platillo que no les gusta, pero que se lo tienen que comer. Normalmente la parte nutritiva no les gusta, pero se lo tienen que comer. ¿Todo de acuerdo, hermanos, con eso? Ahora, cuando le das lo que les gustan, están bien alegres. Pero cuando les das lo que no les gusta, pero es bueno para ellos, se molestan. Fíjate, te tomas el tiempo de cocinar, te tomas el tiempo de poner, te tomas el tiempo de servir y se enojan. ¿Por qué te enojas? No, yo no quiero esto. ¿Pero por qué? Dale gracias a Dios que tienes que comer, dicen las mamás siempre. Dale gracias al Señor que tienes que comer. ¿Por qué te lo tienes que comer? Porque es bueno para ti. ¿Por qué Dios permite que pasemos por tristeza? Porque es bueno para nosotros. Pero nuestra respuesta a eso es importantísimo. Porque aceptamos porque esta es la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para con nosotros. No tenemos hijos. Esta es la voluntad para con nosotros. Tenemos muchos hijos. Esta es la voluntad para con nosotros. Perdí el trabajo. Esta es la voluntad para con vosotros. Tengo un predicador enojón. Esta es la voluntad para con vosotros. ¿Verdad? Tengo un predicador muy tranquilo. Esta es la voluntad para con vosotros. Mi madre es así. Esta es la voluntad para vosotros. Mi padre está enfermo. Esta es la... Si tú comprendes esa parte, aprenderás a gozarte. ¿Por qué? Y dirás, gracias a Dios que tengo esto, porque algunos no lo tienen. Gracias a Dios que estoy enfermo, porque sé entonces lo que es la salud. Gracias a Dios que perdí esto, porque puedo apreciar el tiempo en lo que lo tenía. No sabía que era feliz hasta que lo perdí. Gracias a Dios por ello, porque me permitió esa experiencia. Este concepto tiene que ver con gozo. Venid, dice ahí la Escritura, venid. Venid. Y luego viene el punto de reconoced. Reconoced que Jehová es Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué tengo yo que reconocer que Jehová es Dios? ¿Por qué Dios quiere esto? ¿Por qué Dios quiere que yo reconozca? ¿Y por qué Dios quiere que yo diga? ¿Y por qué Dios quiere que yo mencione? En el libro de Job, si me permite, vamos a ir a Job, vamos a parar aquí en el capítulo 1, del cual yo hablaba, ¿verdad? Capítulo 1, el versículo 21. Lo ves y te das cuenta de esto. Lees del versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra ¿qué? Y adoró. ¿Cómo puede alguien adorar cuando se le ha quitado la vida de sus hijos y se le ha quitado la economía de su vida y los negocios que tenía? ¿Cómo puede alguien adorar? Y luego dice Job, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Está reconociendo algo. ¿Cómo estaba? ¿Cómo vino y cómo se va a ir? Y luego dice, Jehová dio y Jehová ¿qué? Quitó. Está reconociendo. Está reconociendo. Reconoce que Dios me dio esto. Y Dios decide quitarme esto. Si fue por mi propio hacer que yo sembré mal, pero Dios ya me había enseñado. Ya había puesto esa ley divina. Siembras, cosechas. Él lo hizo. Dios dio,
Dios quitó. Pero fíjate, sea el nombre de Jehová, ¿qué, hermanos? Esa es la parte de reconocer. ¿Qué quieres que haga tu hijo? Que aunque le estés dando verduras, reconozca y te dé que gracias. Porque fue la voluntad de tuya cocinarle brócoli, cocinarle. No lo quería, pero fue tu voluntad. Y el niño tiene que aprender a darte gracias, aunque no se le dé lo que él quiere y lo que él espera. Por eso tenemos una sociedad, hermanos. ¿Me entiendes? Caótica. Que tiene expectativas. Que no respeta a nadie. Porque no enseñamos a dar gracias. O sea, solamente cuando la policía viene a ayudarme le doy gracias. No le doy gracias cuando me detiene. No le doy gracias cuando me da infracción. Fíjate qué concepto, hermanos. ¿Acaso no es bueno lo que está haciendo el policía? Porque si sigo yendo rápido puedo llegar a chocar y matar a alguien. Pero ¿qué pasaría si a mí me hubieran golpeado? Quiero que la policía venga ahorita y gracias por venir. Pero ¿qué pasaría si yo hubiera golpeado? Gracias por venir a darme la infracción. Fíjate el concepto, hermanos. El concepto es que tanto lo bueno como lo malo, como lo percibimos, recibe el reconocimiento que Dios lo está permitiendo. Dios permite que pasemos por esto porque Dios tiene un plan para nosotros. Pero reconocerlo es difícil. Reconocerlo es parte de lo que está diciendo. Ahí mismo en el capítulo 2, versículo 9, dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pues con este tipo de esposas, ¿para qué quiere uno al diablo, no? O sea, ella dice, en el estado en que nos encontramos, es la culpa de tu Dios. Ella nunca dice nada cuando todo va bien. Ella nunca dice que algo está. Ella está tranquila porque tiene negocios y tiene hijos y todos están bien y están con salud. Pero en el momento que Dios quita el negocio, los hijos, la salud de su marido, ¿ya para qué te quiero? Pues mejor hasta muérete tú. Porque si te mueres, al menos soy viuda y me puedo conseguir otro, pero así no puedo. Entonces, ¿cómo le hago? Pues ya maldice a tu Dios y muérete. Y entonces, ¿qué hace Job? Reconoce el estado en el que está. Y dice Job, y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. Así yo creo que habíamos de hacer la vez a poco, ¿no? Cuando la mujer habla de más, como suele hablar la esposa de Job, has hablado. Que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Fíjate el estado. Él dice que, ¿no te das cuenta que este estado en el que estamos es gracias a Dios? Mira, ayer me subí a un avión, 5 de la mañana de Brownsville, Texas. Me gusta mucho cuando viajo de la frontera. El avión iba lleno. Todos eran inmigrantes, hermanos, que acaban de agarrar en la frontera. Todos, ya con sus papeles y todo listo. 3 de ellos eran inmigrantes jóvenes, 15, 16, 17 años. Tenis nuevos, pantalones nuevos, camisa nueva, celular nuevo y su sobrecito. ¿Y quién les pagó el vuelo? Tú. Tus impuestos lo pagaron. Es una realidad, hermanos. Lleno. Solamente íbamos 3, porque todos los demás eran inmigrantes. Y así entra gente. El egoísmo dice, yo no quiero pagar esto. Dios te dice, dad gracias a Dios. Porque tú no estás en ese lugar. Ellos dicen, a él le dice, da gracias a Dios porque estás en ese lugar. Cuando ves este caso dices, doy gracias a Dios porque no estoy en este lugar. El egoísmo dice que se mueran. Es el egoísmo, es la sabiduría diabólica. Ahora, lo pagas tú, lo pago yo, ¿te enojas? Sí, doy gracias a Dios. Esa es la voluntad de Dios, hermanos. No es la primera vez que hay migrantes, no se va a acabar con esto, hermanos. Siempre va a haber un fundamento. ¿Cómo llegaron tus abuelos? ¿Cómo llegaron tus padres? Es una realidad, hermanos. Dale gracias a Dios que ellos vinieron.
Luego está el hermano aquí que no tiene papeles y se molesta. Ni a mí ni me dieron celular. No me dieron tenis, me los tuve que comprar. Bueno, dale gracias a Dios que pudiste trabajar. En el estado en que te encuentras, hermano, aprendes a darle gracias a Dios que en todo. Gracias, Señor, porque mi hijo no tiene que pasar por esto. Si te das cuenta, hermanos. Y entonces empieza a cambiar todo. El estado en que estás, el estado en que están ellos, todos los estados, reconoces eso. Solamente voy a aceptar de Dios lo bueno, porque si es así soy convenenciero divino. Y hay muchos, en la iglesia hay muchos convenencieros divinos, En 30 años los he conocido a todos. Cuando todo bien, mira, qué buena onda los hermanos, pero cuando va algo que no les parece, hermanos, se voltean. Así, hermanos. ¿Por qué? Porque el ser humano está acostumbrado a solo dar gracias cuando le va bien. Y el patriarca nos dice, no, dad gracias cuando todo está mal. O, a menos que quieras que te diga, como hombre o mujer has hablado. Y ya saben que es fatuo, no entro en detalles. Entonces, ¿qué sucede? Indica la comprensión de la voluntad, que recibiremos de Dios del bien y el mal no recibiremos. En todo esto no pecó Job, ¿con qué? Con sus labios. Job está reconociendo, hermanos, que el estado en el que se encuentra es algo que Dios quiere. Job entiende que se tiene que gozar en ello, aunque por dentro se sienta mal. ¿Tú te acuerdas cuando entró el sacerdote, el sumo sacerdote? Y sus hijos acaban de morir porque Dios los había consumido por fuego porque habían ofrecido incienso extraño. Y dice la escritura que empieza a llorar, es normal. Y dice Dios, no, aquí no me estés llorando. Aquí no viniste a llorar, le dice Dios a Aarón. No. Aquí se viene, es un estado. ¿Cómo le hago? Es bien difícil, hermanos. Porque ¿cómo se sentiría él? Murieron sus hijos. Este reconocimiento, regresemos al Salmos, es reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Todo el estado en el que estés tiene un concepto de agradecimiento. Todos tenemos dones y talentos distintos. Algunos prosperan por sus dones y talentos distintos. Tendrás la oportunidad de te llenas de envidia, de celos y de contiendas, y eso también es diabólico, porque ¿de dónde vienen las guerras entre vosotros? Sino de vuestros propios miembros. Esto es, pero al hermano le va bien, pero a la persona esta le va bien, pero mira, ni creyente es y le va bien, tiene mejor trabajo que yo, tiene más hijos que yo, tiene más dinero que yo, dale gracias a Dios por ello. No, pero ¿cómo? Me molesta. Bueno, es normal, eres humano, te molesta bien. Pero reconoced que Dios lo hizo con esos dones, que Dios lo hizo con esos talentos y que Él los empezó a desarrollar y que Él los puso en práctica y que Él de alguna otra manera sembró y que Él está cosechando, pues ni modo. Tienes la decisión de te quedas viendo y llenándote de envidia, llenándote de codicia, llenándote de lo quieres aborrecer, lo quieres matar o simplemente, ¿sabes qué? Gracias, Señor, por lo que le das. Es bien difícil, hermanos. Agradecerle a Dios por lo que le da a alguien. Es complicado. Y les decía yo en la última clase, o aborreces o agradeces. Y este reconocimiento dice él, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. O sea, el prado, ¿verdad? Donde comen las ovejas, es de Dios. Y las ovejas también son de Dios. Todo es de Dios. Entonces, pero debo de reconocer que todo es de Dios. En el momento que tú dices, no, fue mi mano la que hizo todo. No, ya estás mal. No es tu mano la que hizo todo. Es Dios. Y esa parte de reconocer es muy complicada. Es más, cuando habla de examinarnos a nosotros mismos, habla de eso. ¿Por qué nos examinamos? Para reconocer. ¿Por qué reconocemos? Porque es lo que Dios quiere. Mira, ve con el concepto de eso, hermanos. ¿Por qué tú estás bien? ¿Quién te ayudó a venir a este país, hermanos? Reconócelo. ¿Sabes cuánta gente ayuda a gente a venir a este país, hermanos? Y la gente bien malagradecida, habla mal de ellos. Ya te usaron y ya, órale, te despojan. Y entonces la persona cuando no es espiritual se enoja y ya no los puede ver, no se pueden hablar. Primero anda, ay, que el tío, vente a vivir acá. Ya estoy acá, ya vete de mi casa. ¿Sí ves? Entonces, ¿qué pasa? Pero reconocer es que, ¿sabes qué? Yo estoy aquí porque alguien me ayudó.
Yo oí de la palabra porque alguien predicó. Yo he aprendido de Dios porque alguien lo hizo. ¿Por qué Dios quiere que reconozcamos? Bueno, primero gracias a Dios, pero luego gracias a Dios que puso a alguien. En el contexto de, mira, vamos a ir ver ahí en Gálatas, en el capítulo 6, cómo aprendemos a agradecer. A veces vienen tus niños, hermanos, y los voy a decir así en forma así, pero no es así, ¿ok? Vienes y los avientas ahí al salón. Y ahí pero nunca te tomas el tiempo de agradecer. Tú ni les puedes dar una clase y los avientas y salen bien contentos. Pero ¿cuándo has dicho, sabes qué? Voy a darle gracias a la hermana por lo que hizo. Voy a reconocer que Jehová lo hizo y reconocer que la hermana lo hizo. Ahí en Gálatas capítulo 6, en el versículo 6, dice, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y la pregunta es, ¿por qué Dios quiere esto? Por ejemplo, yo estaba predicando en Brownsville y se me acerca un hermano en la noche, el día viernes. No lo digo para que lo hagas tú, pero te digo para que concientices, ¿ok? Entonces el hermano acerca, y es la segunda vez que lo hace. No me había dado cuenta de eso hasta que leí la carta. Entonces se acerca, hermanos, el hermano, blanco el hermano, rubio el hermano, ojos verdes el hermano, y me saluda, y se me acerca y me da un sobrecito. Hermano, quiero darle gracias, luego lo lee. Entonces ya cuando abrí esa me acordé, porque como el año pasado también fui a otra congregación cerca de ahí, hermanos, hizo lo mismo. Y ya dije, ya te ubiqué, ya sé quién eres, hermano. Entonces cuando la abrí, ¿verdad? Tenía un escrito. Y decía, hermano, nos tomamos el tiempo de darle gracias porque desde la pandemia lo escuchamos y nos edifican mucho sus clases. La carta es suficiente, pero bueno, luego pone una tarjeta y digo, bueno, ya. No, pues qué padre, ¿no? ¿Por qué tienes que reconocer? ¿Por qué no decirle a la hermana, a la maestra, ¿sabes qué, hermana? Te queremos dar gracias. Nos gustaría invitarte a comer. Eso es reconocer. Llegas y los avientas, es reconocer. Ahora, muchos de tus hijos son creyentes por todo eso. Todo ese trabajo que se hizo. ¿Pero reconociste? A veces los mismos maestros te dicen, ¿sabes que esto estuvo mal? Cuando las cosas no van de tu manera ya te enojas. No, es que no hablen mal de mis hijos, pero reconoce. O sea, reconocer es importante. Cuando Dios habla de reconocer es ello. Cuando Pablo habla aquí de reconocer es ello. Esta parte de reconocer es ello. Si vamos a la primera carta de Tesalonicenses otra vez, ahí donde han separado también, dice otra vez ahí en el capítulo 15, en el capítulo 5, el versículo 12 dice, os rogamos, 5:12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis. ¿Por qué tenemos que reconocer? Porque Dios lo enseña, porque Dios lo manda, hermanos. Porque Dios lo enseña, porque Dios lo manda. Ese es aprender el proceso del agradecimiento. Dice 5:12, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. ¿Por qué tienes que reconocer esto, hermanos? ¿Por qué quieren que reconozcamos? Vienes, ni gracias das, ya me voy. Y en tu mente es, yo ya vine a darle gracias a Dios, los de abajo no me importa, pero lo único que me importa es Dios. Así no enseña Dios, hermanos. Esa parte de reconocer es importante porque dice, reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden y os amonestan. O sea, cuando te predicamos, y es bonita la prédica, gracias. Y cuando te predicamos y es dura, gracias. O sea que cuando uno va para afuera y fue dura la prédica, gracias, hermano. Porque cuando está bien bonita, ay, hermano, qué bonita prédica. Pero cuando está fea, ay, hermano, muérete mañana. Este concepto de agradecimiento es parte de reconocer. ¿Por qué? Versículo 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. ¿Ah? ¿Por qué esto es tan importante? Porque en el reconocimiento es esto. Reconoced que Jehová es Dios, claro. Reconoced que tienes madre. Reconoced que tienes una mamá. Dale gracias a tu mamá porque te hizo, porque te formó, porque estuvo ahí contigo, porque te echó, no nada más un día del año, todos los días. Reconocer, sabes que mi mamá es esto, mi mamá hizo esto, mi mamá es esto. Reconocer que estás bien criado, porque hay unos bien mal criados, hermanos.
¿Quién te crió bien? Tu mamá. Y tu papá también. Reconocer cuántas veces cuando tu papá te está dando, porque la Biblia es clara, vara, órale, vara al que vara merece y para. Y el que no da vara, avergüenza a la madre y al padre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te pegan, duele. ¿A poco no? Pero ya que uno crece y tiene sus hijos, ay, Señor, ahora entiendo a mi padre y a mi madre que me daban. Ellos me daban con cinturón, con chancla. Si yo tuviera metralleta, me los echaba a todos estos ingratos. ¿Por qué salieron así? Y decimos ingratos, ¿por qué? Gracias, papá, porque me pegaste. ¿Quién da gracias cuando le están pegando? Pero después, gracias a Dios que me pegaron. Gracias a Dios que me amonestaron. Gracias a Dios que hicieron esto. El reconocimiento es parte del agradecimiento, hermanos. Pero es suficiente ir y presentarse. Ir, ¿sabes qué? Venid ante su presencia, dice el salmista. ¿Por qué tengo que ir? Tienes que ir. ¿Por qué? Porque el ir declara humildad. Reconozco que tengo que ir y reconozco que yo no me hice a mí mismo y reconozco que esto está así, como dice ahí, entrad por sus puertas con acción. Entrad, ¿por qué tengo que entrar por sus puertas? ¿Por qué lo tengo que hacer, hermanos? Porque es lo que Dios enseña, hermanos. ¿Por qué tienes que ir a darle gracias a alguien? Porque es lo que Dios está diciendo. No, yo no voy. Bueno, no vaya. Entonces así vas a agradecer, ¿está bien? Si vas a hacer así o no vas a ser así, tú vas a decidir. Pero ¿por qué lo tienes que hacer? Porque es lo que Dios está diciendo, hermanos. O cuántas veces cuando tú ayudaste a alguien dijiste, mira, ni me vino a dar las gracias, pero sí te las dio, solamente que no te dijo, no, que venga. No, pues lo quieres humillar, no, pero él se tiene que humillar. Él tiene que ser humilde lo suficiente para venir. ¿Sabes qué? Gracias. ¿Tú crees que no sería Dios suficiente cuando dice, sabes qué? El pueblo de Israel me ama y en su corazón está agradecido. ¿Para qué tiene que venir al templo? Ya estamos ahí, estamos bien. Es más, Dios sabe que está agradecido, ya es suficiente. No, hermanos. Bórrate eso de la mente, no te lo han enseñado aquí, hermanos. No puedes estar en tu casa a pensar que así le agradeces a Dios, hermanos. Es incongruente. Reconocer lleva una acción. El agradecimiento lleva una acción. Cuando tus hijos te abrazan, gracias papá por ser mi papá. Pues ¿qué te pasó? Gracias por darme verduras. ¡Wow! Hasta te dan ganas de darles lo que les gusta. Pero cuando no van, cuando no se presentan, entrad por sus puertas, dice. ¿Por qué tengo que entrar? Por sus atrios. ¿Por qué tengo que entrar? Porque el agradecimiento lleva a ello. Cuando uno se hinca y hace una oración, es una acción. Estás actuando. Señor, gracias por los hermanos en Tesalónica. Gracias por los hermanos en Elgin. Gracias por los hermanos. Y fíjate, hay muchos que son inmaduros. Te doy gracias por los que me caen bien, pero por los que me caen mal, Señor. Híjole, Señor. Tú sabes cómo me desesperan, Señor. A ver si me los desapareces, ¿no, Señor? No, tampoco. Es el concepto de cómo doy gracias. Fíjate qué concepto, hermanos. Vienes a la iglesia, te formamos como niño, te formamos y luego te vas y ni das gracias. O sea, ¿y todavía es mi culpa? No. Esto no hace sentido, hermanos. Fíjate, traes a una persona, le dices a una persona que venga de su país, hermanos, y luego ni te dan gracias. No. En la medida en que enseñemos a nuestros hijos y a nosotros mismos a agradecer, hermanos, estaremos comprendiendo la voluntad de Dios. Y una persona agradecida queda bien y cae bien en todo lugar, hermanos. Cae bien en todo lugar. Porque una persona que es malagradecida es señal de soberbia. Yo lo hice. Nadie lo hizo por mí. Y luego viene la parte acción. Y esa parte de acción es hacer. ¿Era suficiente para el hermano escribir? Sí, eso es una acción, hermanos. Eso es suficiente, hermanos. Hacer algo por alguien, eso es suficiente. Hacer algo por tu papá y tu mamá es suficiente. Van a comer, ya está trabajando Shirley, ya sus papás no deberían de pagar. Ya está trabajando Jonathan, ya sus papás no deberían de pagar. ¿Puede Tony pagar? Sí, ya no deberían de pagar. Está trabajando Denny, ya su mamá no tiene que pagar.
Caleb, ya tampoco debo de pagar yo. ¿Por qué? Porque eso es agradecimiento, hermanos. Pero imagínate, te llevan a comer tu papá. ¿Cuántas veces te llevó Jonathan tu papá a comer? ¿Cuántas veces te llevó a comer tu mamá, Nico? ¿Cuántas veces te llevó que querías McDonald's, que querías esto, ya va? ¿Y cuántas veces te dio de comer? Y todavía ya bien grandotote, trabajando hasta overtime, van a comer y todavía estás como que, bueno, es que mamá paga porque pues ya saben, siempre paga, ya está, no nos van a quitar la costumbre que ya pague. O sea, ¿cómo vas a agradecer? Es una acción de gracias. Le das. ¿Por qué le damos a Dios ofrenda? ¿Por qué la necesita? No. ¿Por qué el pueblo le da una ofrenda de paz? No lo necesita, hermanos. Fíjate, a veces hasta la manera en que pensamos. Es que, ¿por qué le voy a agradecer al hermano si él no necesita? Le digo al muchacho, ¿y qué me trajiste? Dices que tú no necesitas nada. ¡Hombre! O sea, ¿en qué mente cabe? Es que no necesitas, por eso no me das porque no necesito. No, entonces no le des a Dios porque Dios no necesita. No le des ofrenda porque Dios no necesita. Porque Dios quiere que le des conforme. Porque Dios quiere que aprendas la acción de gracias. Venid con acción de gracias. Mira, hermano, aquí está. Y tú le haces, no, hombre, si así me quieres, bueno, ya está bien. Dios no hace eso. Pero tú hiciste la acción porque en la medida de tu agradecimiento, en la medida de tu bondad, de tu benignidad, cómo te enseñaron, cómo te criaron, hermanos. ¿Verdad? Cuando acaba la escuela, vele a dar clases a la maestra. Dile gracias a la maestra. ¿Pero por qué? Si me hizo exámenes, dale gracias. Vele a dar gracias al policía. ¿Pero por qué, papá? Dale gracias. Vele a dar gracias al bombero, pero nunca se ha quemado. Pero la casa, pero vele a dar gracias. Este concepto de acción de gracias, hermanos, es cuando uno aprende a ser agradecido, hermanos, es bien hermoso. Porque si somos agradecidos con Dios, somos agradecidos con la gente. ¿Cómo agradecemos a Dios? Agradecemos a la gente. ¿Por qué ofrendamos a Dios si no necesita? Porque Dios nos está enseñando a ser agradecidos. Pero sacas lo que te sobra, ¿va? Ahí está. No, pues, pero yo quiero, Señor, que me des mi trabajo y mi salud, y ya sabes que tengo muchos pagos, así que más vale que me des. Fíjate este concepto, hermanos, pero cuando te toca, ahí está. ¿Qué decía el profeta Malaquías? Fíjate cómo dice Malaquías. Ahí el profeta Malaquías, fíjate, si somos ovejas de su prado, o sea, dice el profeta Malaquías, en Malaquías 1, en el versículo 6, dice, el hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy yo señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o al enfermo, ¿acaso se agradará de ti o los serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. O sea, ¿qué está diciendo Dios? Fíjate que ellos, hermanos, y así como tú a veces, en tu mente, ellos dicen, dice ahí la palabra de Dios, dice, ¿en qué te hemos menospreciado? Ellos dicen, ¿verdad? ¿En qué te hemos deshonrado? A veces la gente cuando no es agradecida, en su mente, yo soy bien agradecido. Yo soy bien agradecido. En su mente ellos están, yo soy bien agradecido, pero ¿cómo lo muestras? Ellos le estaban dando lo que ellos pensaban que Dios merecía. Ellos dicen, yo te doy esto y ya estuvo. Y dice Dios, no, así no es. Dame como honras a tu padre, dame como el siervo honra al Señor. Pero eso tiene que ver con reconocer. Si reconoces que Dios te lo dio, es la acción. Pero si no reconoces, ¿cuál es la acción? ¿Cuál es mi acción? ¿Cuál es mi acción? Reconozco. Y esta parte de agradecer se emplea en todo, hermanos. Cuando uno paga impuestos, la gente se queja de pagar impuestos. Pero que otra vez impuestos, que tanto impuesto, ¿a poco no? Y sí, se roban, eso ya no es tu control. Pero ¿qué pasa más? Pero ¿por qué no agradeces las calles que tenemos? ¿Por qué no cuando haces el chequezote, verdad? Que a mí me toca darlo ahí en mayo.
chequezote ahí, órale. Gracias, condado. Es más, aquí va un corazoncito para que... No, que no puede ser, que les pasa, que estos son unos ladrones. No, ni hijos tengo, no. Pero ¿por qué no te quejas cuando tus hijos van a la escuela? Y hasta de comer le dan gratis. ¿Y por qué no te quejas cuando tienen 7, 8 maestros? Y si ves el nivel de escuelas de este país y lo comparas con otros países, hermanos. Allá, ahora le vas a ir en el turno de la tarde. No puedes decir nada, te tocó en el de la tarde, ya se acabó el de la mañana. ¿Qué le vas a hacer? Imagínate aquí, vas a ir en el de la tarde, ¿pero por qué? Todos van en la mañana. Por tus hijos van a la escuela, por tus hijos van y los recogen, los llevan en autobús, los reciben, les dan la bienvenida y pasan, hermanos. ¿Tú ves los estadios que tiene este país, hermanos? Le digo a mi esposa, cada estadio donde vamos que va a jugar Caleb, puedes darte cuenta, todos, mira el pasto, parecen estadios, ni el estadio de los Tigres está así. O sea, está impecable el pasto, hermanos. O sea, es increíble, pero ¿por qué no agradecemos a Dios por todo eso? Pero ahí estamos quejándonos. Entonces, la acción de gracias es importante, pero también la alabanza y la bendición. Fíjate cómo dice ahí, constantemente dice ahí, alabadle y bendecid su nombre. A veces tú dices que la alabanza no cuenta, hermanos. Imagínate tú, qué buena. Mi papá, mis respetos. No se preocupaba de nada, pero mira, recuerdo cuando era pequeño cómo nos cuidaba, cómo nos trataba, mis respetos. Acabo de ahorita alabar y mi papá se sintió bien. ¿Cuánto me costó? Nada. Hay gente que ni le gusta hablar, hermanos. No, ¿qué? Mi esposa, me decía la hermana, yo quiero que sea su esposa, porque habla bien de ella. Pues sí, pero no hablo de ella por lo que no es. Si no estaría siendo hipócrita. Cuando uno alaba, dice ahí la escritura en el Proverbios, ¿verdad? Se levantan sus hijos y se levanta el marido y la alaban porque es mujer virtuosa. ¿Por qué la alabas? Porque la alabanza es gratuita. Pero la alabanza que sale del corazón estimula a un ser humano a hacer lo que hace y que siga haciendo ello. Y Dios se goza de nuestra alabanza. Como dice, alabad y bendecid. Dios te bendiga, mamá. Dios te bendiga, papá. Que Dios bendiga a los maestros. Que Dios bendiga a Biden. Y si entra Trump, que Dios bendiga a Trump. Y si entra la Kamala, que Dios bendiga a Kamala también. Porque es lo que dice, orad por vuestros gobernantes, aunque no sea por el que hayas votado, hermanos. Porque el país en el que vivimos es un país hermoso, hermanos, que tenemos mucha libertad. Pero vete a vivir unos 3, 4 meses a un país que no tiene esto, hermanos, y te vas a dar cuenta de lo que es estar bendecidos. De por qué tienes que estar agradecido de vivir en un país que te permite venir a adorar. Te corren y agarras un trabajo así, hermanos. Tal vez no es el mismo pago, pero el que lo agarras por otro lo agarras. Así no es en otros lugares, hermanos. Entonces, cuando tú ves eso, alabas, bendices. Y qué hermoso que alguien, imagínate que tus hijos se levanten. Oye, papá, gracias, papá, que vas a trabajar. Qué bonito trabajas, papá. Dios te bendiga. Qué bello, hermanos. Pero no, que se vaya mi papá a trabajar es la expectativa. Y que nos traiga es la expectativa. No, hermanos, cuando piensas que esa expectativa ya no es agradecimiento, es derecho. Y cuando es derecho, hermanos, ya no se hace de corazón, sino se hace a la fuerza. Y cuando se hace a la fuerza, hermanos, ya no es con amor, sino por religión. Y cuando la persona es religiosa, hermanos, olvida la alabanza y la bendición. Y luego terminamos con la parte de la persuasión, lo que hace que el ciclo vuelva a empezar. Versículo Salmos 105 dice, ¿por qué? ¿Por qué lo hacemos? Porque Jehová es bueno. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto con mamá? Porque un día vas a ser mamá. Y un día vas a ser papá. Y un día te va a tocar estar del otro lado y por eso lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque, ¿por qué lo hago? ¿Por qué? La persuasión es importante. ¿Por qué lo hacemos? Tus chicos que dicen, ¿pero por qué tengo que darle gracias? Por esto. ¿Pero por qué? Porque ves cómo preguntan a los hijos. Entonces lo que hace aquí el salmista dice, te voy a explicar por qué. ¿Por qué tienes que ir al templo? ¿Y por qué tienes que llegar con alegría? ¿Y por qué tienes que llegar con gozo? ¿Y por qué tienes que entrar por sus puertas? ¿Y por qué tienes que reconocer? Te voy a decir por qué. Esta es la persona. Porque Jehová, dice ahí, es bueno. Por eso lo tienes que hacer. ¿Por qué tienes que darle gracias a tu madre? Porque algunos no tienen mamá. Y ya cuando no tengas mamá,
no sabías lo feliz que era. ¿O quién no se acuerda de los platillos que nos daba nuestra mamá? ¿A poco no? Oh, mi mamá hacía un mole, mira. Es espectacular. Aunque era de vasito, mira. Espectacular. No, no era de vasito, era de la bolsa de mercado. Entonces, ¿qué? Me encantaba, ¿no? Ponía el mole, el arroz, los huevos duros, el ajonjolí. Espectacular. ¿A poco no más? Espectacular. Estoy haciendo Dios guarde mamá y la bendiga. Estoy haciendo lo que está diciendo que no le he dado nada, ahora tengo que llevarla yo a comer mole. Esa sería mi acción de gracias. ¿Ah? Ahora, ¿pero por qué? Porque cuando uno se va de su casa, hermano, se acuerda. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Se acordó del pan que tenía en la cocina. ¿Qué hace? Uno se acuerda. Y cuando no lo tienes, te acuerdas, agradecido por lo que tenía. Era feliz y no lo sabía. Y agradecimiento, persuasión. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. ¿Por qué? Y su verdad en todas las generaciones. ¿Qué indica, hermanos? Que cuando uno agradece, entiende el proceso del agradecimiento. Y cuando uno es agradecido con Dios y con la gente, hermanos, uno vive feliz. Lo voy a repetir. ¿Por qué Pablo en la carta a Tesalonicenses quiere que agradezcamos? Porque quiere que nos gocemos, que seamos felices. Porque cuando uno aprende, hermanos, uno es feliz. ¿O no es cierto, más? Qué bonito. Uno es feliz. Ves la vida de otra manera. Ya no como un derecho, como una expectativa, sino como un agradecimiento. Uno es feliz. Muy bien, hermanos. Preguntas. Vamos a dejarlo ahí, hermanos. Preguntas en cuanto a lo que hemos visto, hermanos. En cuanto al agradecimiento. Preguntas. O un comentario, tal vez. Hermano Tony. Muy espiritual. Ándale. Pero en pequeños problemas que tenemos, situaciones, sí, a veces, pues sí, si tienes necesidad y no tienes ni Claro. ni para comer, Claro. o sea, está difícil hacerlo, o sea, porque la situación en la que estás agobiado, a veces Claro. te es difícil agradecerle a Dios por lo que estás pasando, ¿no? Claro. Fíjense que una forma, por ejemplo, en el caso de Job, cuando mueren sus hijos, ¿no se han puesto a pensar ustedes, o solamente tal vez soy yo, si Dios no nos hubiera dado a Caleb, no hubiéramos vivido tantas experiencias hermosas? Los hijos son una herencia y una bendición de Dios. ¿Están de acuerdo, hermanos? Entonces, si no hubiéramos tenido a Caleb, nunca hubiéramos tenido eso. Si el hijo muriese, sentiríamos muchísimo dolor. Pero agradeceríamos a Dios por todas esas experiencias que tuvimos que no hubiéramos tenido si no hubiera estado él ahí. Es un nivel espiritual muy amplio, muy grande. Pero si cuestionamos, porque lo que hace la mente es que cuestiona, ¿pero por qué? Y el salmista te dice la persuasión, porque Él es bueno, ¿pero por qué? Dad gracias a eso en todo, ¿pero por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. Sí, porque la mayoría que hace la gente cuando pierde un hijo o alguien así o algo bueno que tenía como trabajo que sea, lo he visto por experiencia, o sea, lo primero que hacen es como reclamar y alejarse Claro. de Dios. Es normal, es Lo que hace Job es duelo, ¿no? Es duelo. Yo creo que lo escribió, se permite que lo escriba, Dios permite que se escriba para nuestra enseñanza. Es una forma de detenernos, pero regresamos al punto. Porque reconocer indica que Dios lo decidió así. Tenemos que aprender a confiar en que por qué Dios lo hizo así. No lo entendemos ahorita tal vez, cuando vamos en ese proceso, pero Dios sabe por qué. Y es una parte de crecer espiritualmente.
Gracias, Tony, muy buen comentario. ¿Alguien más, hermanos? ¿Preguntas, comentarios? Hermano Mario. Solo de Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que me puede defender. Solo de Jesús, la sangre de nosotros, y Dios sanado, y Dios sanado, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios, que Dios en la tormenta yo nombre alabaré, nunca cambiará.